Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre, Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo y una bienvenida muy especial a todas las personas que a esta hora nos acompañan aquí en Biblia Libre Prédicas, a los que han venido saludando a los hermanos, los que están mandando saludos, a mí me mandan muchos más saludos, muchas gracias, igual un abrazo fuerte, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta transmisión. Y les quiero pedir a todos el favor de que compartan este video por todas las redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por todo lado, para poder llegar a más y más y más personas con la palabra de nuestro Dios. También quiero pedirles, mis hermanos queridos, que estén listos para recibir palabra. Tengan ahí su Biblia en mano, tengan su cuaderno, sus apuntes, su esferito listo, porque recuerden, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Y en el día de hoy hablaremos sobre la voluntad de Dios. Hemos venido en un curso de voluntad de Dios. Ya hablamos sobre la voluntad decretiva, lo que Dios quiere que se hace, se hace. La voluntad preceptiva, el anhelo de Dios del deber ser conforme a la naturaleza de Dios, el anhelo de Dios de que el hombre se comporte conforme a sus preceptos, es la voluntad preceptiva. Y hoy hablaremos de otro tipo de voluntad. No quiere decir que Dios tenga tres voluntades. Él tiene una sola voluntad, pero su voluntad se manifiesta de tres formas diferentes, igual que nosotros. Y ya voy a hacer esa comparación. Pero ¿qué le parece si oramos? Oremos, por favor. Hablemos con nuestro Dios. Amantísimo Dios, soberano, digno y maravilloso. Te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de compartir con nuestros amados hermanos tu palabra, de compartir las escrituras, de aprender, Señor, tantas cosas hermosas que tú tienes para nosotros. Enséñanos, háblanos, ilústranos, Señor, motívanos a aprender más y más y más de ti. Glorifícate, Señor, en nuestro corazón y enséñanos a cumplir con tus preceptos y con tus mandamientos. Los colocamos en tus manos y en tu presencia. Eso es cumplir con tu voluntad preceptiva. Ayúdanos a entender tu voluntad decretiva, que pase lo que pase, así sea o aparentemente sea malo para nosotros, debemos respetar tu decreto y saber que todo lo que sucede nos ayuda para bien. Esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a entender tu corazón, tu voluntad de disposición, lo que tú estás dispuesto y lo que quisieras en lo más profundo de tu naturaleza. Ayúdanos a entender eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos. Como ya dije, hablamos en primera instancia de la voluntad decretiva de Dios. Lo que Dios en su voluntad decreta que pase, pasa. Incluso las cosas que no nos parecen buenas han sido decretadas por Dios, permitidas por Dios, con un propósito superior, con un propósito bueno al final del día. Y eso es lo que diferencia la voluntad decretiva de las otras voluntades, ¿sí? Que definitivamente hay cosas que pasan en la vida que aparentemente no son buenas. Ejemplo, el pecado entró al mundo. ¿Fue voluntad de Dios que entrara el pecado al mundo? Sí, en un sentido. ¿En qué sentido? En un sentido decretivo. Dios evidentemente pudo haberlo impedido, pero no quiso por una razón superior. ¿Cuál? Pues escoger un pueblo para sí mismo y para glorificar a su Hijo. Así que por eso Dios permitió, no lo provocó, no lo instó, pero sabía que iba a pasar y permitió que pasara. Eso es voluntad decretiva. Permitió el pecado en el mundo. En una segunda instancia hablamos de la voluntad preceptiva, sus mandamientos, sus preceptos, lo que es su voluntad que nosotros hagamos para acercarnos a Él, para conocerlo mejor y para nosotros vivir una vida que sea edificante y de bendición para los demás. ¿Sí? Eso es lo que nosotros denominamos voluntad decretiva. Y en el día de hoy hablaremos de un tercer tipo de voluntad, hablaremos de la voluntad de disposición o disposicional. Voluntad de disposición o disposicional. ¿De qué habla esta voluntad? ¿A qué se refiere la voluntad de disposición? Bueno, la mayoría define la voluntad de disposición como el anhelo del corazón de Dios, lo que Dios quisiera conforme a su propia naturaleza, lo que Dios quiere que pase, pero que no necesariamente pasa, mi hermano querido. Ejemplo, voluntad de disposición en nosotros para que lo podamos entender. Mi disposición es darle todo a mi hijo, que él sea feliz, tratarlo bien, nunca regañarlo, siempre darle todo lo que me pida. Esa es mi disposición, eso es lo que yo quisiera en lo más profundo de mi corazón y cada padre también.
pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es correcto. Sabemos que a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Sabemos que hay que llamarle la atención cuando se equivocan y cuando se apartan de los preceptos del Señor. Sabemos que hay que exhortarles, que hay que castigarles y que no siempre podemos consentirlos, porque la Biblia nos enseña que el niño consentido es vergüenza de su madre. Así que aunque nuestra disposición, nuestro anhelo, nuestro sentir sea consentir y dar absolutamente todo a nuestros hijos y jamás golpearles, ni regañarles, ni nada de eso, en nuestro decreto no siempre lo hacemos. ¿Por qué? Por un bien mayor, la formación ideal y adecuada de ese niño. Y para que estas dos voluntades, el decreto que nosotros lo que definimos, lo que hacemos cuando lo regañamos, lo castigamos, etcétera, y lo que anhela nuestro corazón, lo que regula esas dos voluntades es la voluntad de preceptiva, los mandamientos, las leyes, los decretos. Los decretos no, los mandamientos, las leyes regulan los decretos y la disposición. Les explico para que me entiendan mejor y no se me vayan a confundir. Lo voy a explicar con este mismo ejemplo del padre y el hijo. Entonces, está el papá y está el niño, ¿sí? Debió haber traído dos títeres o algo así. Está el papá y está el niño. Voluntad decretiva, ¿sí? La voluntad decretiva es no le voy a dar todo lo que me pida, lo voy a castigar cuando se porte mal. Voluntad decretiva. Voluntad de disposición, quisiera darle todo y no castigarlo jamás. ¿Qué regula esas dos cosas? La voluntad preceptiva, es decir, la ley. El papá le dice, si usted se porta bien y hace esto, esto y esto y aquello, yo le voy a dar esta recompensa y esta otra. Pero si se porta mal, entonces usted va a estar castigado, no va a salir, no va a hablar con sus amiguitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Ley. La ley regula el decreto con la disposición. La ley está entre lo que el Señor ha decretado y que se va a hacer sí o sí, o lo que el papá ha decretado en la casa y se va a hacer sí o sí, porque en mi casa mando yo y mientras usted viva bajo mi techo, entonces se somete. ¿Sí? El papá tiene una ley que es irrompible y tiene un decreto, él definió que así va a ser, punto. Pero pone unas leyes, unas normas que si se cumplen, entonces lo van a llevar a que el corazón del papá y la disposición del padre hacia su hijo se haga una realidad. Lo mismo pasa con Dios. Es decir, este ejemplo nos aterriza en Dios. Dios ha decretado cosas que se van a cumplir sí o sí. Todas las cosas que pasan en el mundo desde el principio de la fundación del mundo son un decreto de Dios. Dios permitió que pasaran. Sin embargo, no necesariamente son conforme a su disposición, al anhelo de su corazón. ¿Qué regula entonces lo que él decretó con lo que está en el anhelo de su corazón? Su ley, su palabra, sus mandamientos. La voluntad preceptiva. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Y vamos ahora sí a mirar. Entonces, para definir la voluntad de disposición, es el aspecto de la voluntad de Dios que expresa lo que le agrada o complace en sí mismo. Al Señor le complace la salvación de los pecadores. Al Señor le complace la justicia. Al Señor le complace la obediencia. Eso es lo que le agrada al Señor. Veamos ejemplos de todo esto. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos pues de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el impío? La voluntad decretiva para el impío es que se condene porque es un impío y Dios tiene que ser justo. Pero la voluntad de disposición es que se salve. O sea, en el corazón del Señor estaría el anhelo de que se salve, pero el Señor sabe que no se salva si no cumple con la voluntad preceptiva, con los mandamientos del Señor, si no obedece al Señor. ¿Entiende? Y no que obedecer al Señor nos dé la salvación, sino que es una consecuencia de la salvación. Cuando somos salvos podemos obedecer la voluntad del Señor. Pero el Señor, en lo más profundo de su anhelo, ¿sí? Él quisiera que todo el mundo se salve, pero sabe que no va a ser así. ¿Por qué? Porque él mismo decretó que no sea así. Y no parece eso una contradicción, nos dicen nuestros amigos y hermanos arminianos y molinistas y de otras tendencias. ¿No es eso entonces una contradicción en sí mismo? No, no lo es.
Le pongo un ejemplo, el ejemplo de un juez. Un juez tiene el caso de una mamá que robó en una tienda. Absolutamente certificado, la mamá robó en una tienda. ¿Sí? Pero él sabe que es una mamá. Y él la ve y le parece buena persona, buena gente. En su disposición, en su corazón, si este juez tiene un buen corazón, quisiera dejarla libre y hacer como si nada hubiese pasado. Está bien, deje así, váyase para su casa. Pero el juez necesita obrar conforme al precepto, es decir, a la ley. Y al obrar conforme a la ley sabe que no puede dejar a esta mujer libre. Esta mujer tiene que pagar porque robó. Así que el juez tiene que emitir su voluntad. Y su voluntad conforme al decreto o conforme al precepto es el decreto de que esta mujer vaya a la cárcel. El juez entonces decreta cárcel de 1 año para la mujer por robar. ¿Por qué lo decretó? ¿Por qué tuvo esa voluntad de hacerlo? Porque esta mujer violentó la ley y es lo justo. Sin embargo, en su voluntad y en su corazón le dolió hacerlo. No sintió placer al condenar a esta mujer, porque tal vez vio su condición, vio que esta mujer no tuvo muchas opciones, ¿sí? Sin embargo, violentó la ley y no puede dejarlo pasar por alto. ¿Me entiende? Lo mismo pasa con Dios. Si bien Dios quiere que el impío no muera, y eso es lo que dice Ezequiel, el Señor, que no quiero la muerte del impío, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío. O sea, el Señor no quiere que el impío muera, pero la única manera para que el impío no muera es que se vuelva el impío de su camino. Es decir, que cumpla con la ley, con la voluntad preceptiva, con el precepto divino. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser justo. Porque no podemos ignorar la justicia de Dios. Entonces aquí hay una voluntad de Dios, de disposición de lo que hay en el corazón de Dios, porque Dios es bueno por su propia naturaleza. Sin embargo, Dios también es justo. De esa manera es el precepto el que regula el decreto con la disposición. Miremos otro ejemplo. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Es lo mismo. Volvió y lo repitió. El Señor no se complace con gente en el infierno. El Señor se complace con gente salva. Eso le complace al Señor. Pero el Señor no siente placer al condenar al pecador. No, pero lo debe hacer, porque el pecador no se arrepiente de sus malos caminos. Es algo que debe hacer por su propia naturaleza. Él no puede ir contrario a su propia naturaleza. Y la naturaleza de Dios es la justicia. Y si Dios quisiera que todo el mundo se salve, ¿por qué no salva a todo el mundo? ¿Por qué simplemente no pasa por alto sus pecados? Pues porque sería injusto. Y por definición, como Dios no puede ser injusto. Eso iría contrario a su naturaleza. Es como pedirle a un cuadrado que se sienta círculo. Es contrario a su naturaleza. No puede un cuadrado sentirse círculo. Es imposible porque es un cuadrado. No puede Dios ser injusto porque es Dios. Por lo tanto, no puede pasar por alto los pecados de los impíos. A menos de que esos impíos se arrepientan. Ahora, cuando el impío se arrepiente, cambia sus caminos, pero ese pecado no es que Dios lo pase por alto o lo olvide. Ese pecado fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, si hubo una pena, si hubo una sentencia y si hubo un castigo a ese pecado. Pero ese castigo fue imputado a Jesucristo en la cruz. Por eso era tan importante que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestros pecados. Él pagó por nuestras faltas para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Es en la cruz donde se pagó. Un ser eterno, como era Jesucristo, es Jesucristo siendo Dios eterno, está pagando en un momento, en solo unas horas, el castigo de toda la humanidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No sería más plausible entonces que tuviera que pagarlo eternamente? Porque nosotros sí lo vamos a pagar, como lo dijimos en el video del martes pasado,
porque por lógica el infierno debiera ser eterno y bíblicamente lo es efectivamente. ¿Por qué? Pues porque nuestro pecado ha sido en contra de Dios, que es un ser eterno. Así que la falta es tan grave que jamás la pagaremos. Pero entonces Jesús no tiene que ir y pagar toda una eternidad en el infierno, sino solo con unas horas en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sí es eterno. Es un ser eterno. Su grado de dignidad es igual al grado de dignidad del Padre contra quienes todos nosotros hemos pecado. Nosotros pecamos es contra el Padre. Eso es lo que dijo David. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ahora, Jesucristo, al morir injustamente en la cruz y al tener el mismo grado de dignidad y honor que el Padre, pues está pagando con solamente ese sacrificio toda la eternidad de perdición en el infierno que aquellos que hemos creído en Él debiésemos haber pagado. Él lo está pagando por su enorme grado de dignidad. Qué maravilloso es el Señor. Ahora bien, 1 Timoteo 2:4. Hablando del Señor también, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y uno se pregunta, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿por qué no pasa eso? Si es algo que Dios quiera o que Dios quiere, ¿qué acaso Dios no nos había dicho que Él hace lo que quiere? Eso fue lo que vimos cuando estudiamos voluntad decretiva, que nadie puede interponerse ante la voluntad divina, que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Pero entonces Dios quiere que sean salvos y no, ahí sí no. O sea, ¿se opusieron a Dios? ¿Pudieron oponerse a su voluntad? No. Pero si Dios quiere que se salven, entonces ¿por qué no se salvan todos? Porque Dios quiere que se salve en su disposición, en su amor por salvar. Como el padre que no quiere castigar al hijo, pero igual lo castiga. Pero en su decreto, él decretó que no todos se salven. Él ya decretó que solo algunos, los que creen en Jesucristo, serán salvos. Los demás no. Porque es la única manera de hacer justicia. Aunque Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad, sabemos que solamente algunos se van a salvar y vendrán al conocimiento de la verdad por su decreto. Y porque estas personas, al ser salvas, pueden cumplir con la voluntad preceptiva. Solamente entendiendo voluntad decretiva, voluntad preceptiva y voluntad disposicional, podemos entender el todo de la voluntad de Dios. Es un poco complejo, pero de la misma manera se aplica a nosotros. Es decir, esto no es ajeno a nosotros. Si bien la voluntad de Dios es más grande que la nuestra, porque aunque nosotros tengamos voluntad decretiva, hay muchas cosas que nos impiden hacer exactamente lo que decretamos hacer. Es decir, nosotros en sí mismos no podemos decretar nada, porque hay muchos factores que impiden que lo que queremos se haga. Ese no es el caso del Señor. Si el Señor hubiera querido salvarlos a todos, habría hecho algo para salvarlos a todos. Pero determinó no salvarlos a todos porque era el mejor camino para escoger a algunos que voluntariamente adoraran al Hijo, glorificaran al Hijo y quisieran realmente estar con el Hijo porque es el Hijo, por el mero hecho de estar con Cristo. Es que, hermano, lo que no hemos entendido es que al final del día, cada uno va a estar donde quiere estar. Es decir, el cristiano va a estar con su Señor, que es donde siempre ha querido estar. Y el impío va a estar lejos del Señor, que es donde siempre ha querido estar. ¿Me entiende? Lo que pasa es que el impío no dimensiona qué significa estar lejos del Señor. También el creyente no alcanza a dimensionar por completo qué significa estar con el Señor. Aquí disfrutamos de las mieles y del poderío y del amor del Señor, pero solamente cuando estemos allí en su presencia podremos identificar plenamente las alegrías, el gozo y la supremacía maravillosa que se debe sentir al estar en la presencia de Dios. Algunos toman este texto para justificar una falsa doctrina que se llama tengo la punta del cerebro, pero se me fue en ese momento, la salvación universal. Esas personas creen que todos los hombres van a ser salvos, que en algún momento las personas pagarán en el infierno algo de su condenación y después todos se van a salvar. No que van a ser aniquilados como creen los aniquilacionistas, no, sino que van a ser salvados, es decir, pagaron en el infierno su deuda y los saca el Señor del infierno y los lleva al cielo. Básicamente la tierra
Y todo lo que vivimos aquí es como una prueba a ver cuánto van a tener que pagar algunos en el infierno. De ese principio surge lo que los romanistas llaman el purgatorio. Pero no es eso lo que dice la Biblia, qué pena. La Biblia no enseña que podamos pagar en ningún sentido lo que hemos hecho en esta tierra. Como ya lo expliqué, nuestro pecado ha sido contra Dios en primera instancia. Así que, ¿cómo pagar tal cosa? No es posible por el grado de dignidad del ofendido. No se puede. Ahora bien, en pocas palabras, esto no significa que Dios decretó salvar a todos, porque obviamente no todos se salvan, sino que Dios se complace en la salvación y no en la condenación en sí misma. John Piper dice, Dios se deleita en el arrepentimiento y en la fe, pero su deleite no anula su propósito soberano de mostrar justicia en la condenación de algunos. La voluntad de disposición es lo que el Señor en su corazón perfecto, santo y puro, corazón entre comillas, obviamente estoy hablando de la parte eh, emotiva, porque Dios manifiesta emociones de Dios, quisiera que pasara. Y por eso no muchas, no siempre más bien, es completamente acorde a su voluntad decretiva, no necesariamente, igual que nosotros, ¿sí? Pero Dios se complace en nosotros, en sus hijos. Eso es lo que dice Juan 4:23. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él se complace no en condenar, sino en salvar. Y eso tiene que ver con la adoración. ¿Nos salva para qué? Para que le adoremos. ¿Y qué es adorar? Amar al extremo o más allá del extremo. El hecho de que le adoremos es algo que Dios ha determinado desde su voluntad de disposición. Él voluntariamente se dispone a amarnos y nos amó en el sentido de complacencia desde antes de la fundación del mundo, aquellos que creemos en Él. Pero quiere que los que le sigamos a Él, le sigamos por exactamente lo mismo, una voluntad de disposición. Es decir, que queramos estar con Él. Voluntaria y libremente decidamos estar con Él. No se trata de cumplir unos mandamientos porque le tenemos miedo al infierno y no queremos condenarnos y entonces nos toca. No, tampoco se trata de una determinación unilateral donde, bueno, voy a ser cristiano porque decreto ser cristiano y afirmo, bueno, está bien, porque no tengo otra opción, es lo mejor que me puede pasar. Es un mal momentáneo con un beneficio posterior superior. No, lo que el Señor quiere es que así como Él se dispuso a amarnos y dio a su Hijo para que nosotros seamos salvos, a su vez nosotros individual y voluntariamente le busquemos, le amemos y nos aferremos a Él. Y eso es inevitablemente lo que va a pasar. Algunos dicen que cuando nosotros afirmamos la perseverancia de los santos, es decir, que los cristianos perseveraremos en el Señor y seremos salvos y por ende la salvación no se pierde, estamos colocando al hombre como una especie de robot que hace las cosas porque Dios básicamente lo obligó a hacerlas. Pero no es eso lo que estamos diciendo. No es eso lo que creemos. Lo que nosotros creemos es que el ser humano va a buscar a Dios voluntaria e individualmente porque Dios es bueno. O sea, ¿a quién no le gusta lo bueno? O sea, lo bueno es bueno. La única manera para que a alguien no le guste lo bueno es que su naturaleza sea mala. Pero como el cristiano tiene una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo y su naturaleza ahora se inclina hacia el bien y no hacia el mal, pues todo lo bueno es algo que desea. Por eso, aunque el cristiano peca, el cristiano no desea el pecado, sino que aborrece el pecado, caemos en pecado, pero no vivimos en pecado, aborrecemos las obras malas que hacemos porque nosotros queremos servir a nuestro Dios, voluntaria e individualmente. Voluntaria e individualmente. No es que Dios nos obligue a ser salvos. No, 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 no es eso. Es que nosotros queremos servirle, queremos adorarle, inevitablemente queremos hacerlo porque nuestra naturaleza ahora es una naturaleza diferente. Es un problema de naturalezas. Así que Dios quiere que tengamos la voluntad de disposición para servirle y servirle. Ahora bien, cuando oramos,
Oramos conforme a la voluntad de disposición de Dios. Como sabemos que la voluntad de disposición siempre es a lo bueno, oramos conforme a que se haga esa disposición en nuestra vida. Recuerden, es una sola voluntad de Dios, pero nosotros no podemos cambiar la voluntad decretiva. Y la voluntad preceptiva es para nosotros, no para Dios. Es lo que Él nos mandó que hiciéramos. Así que conforme a qué voluntad oramos, pues a la voluntad de disposición. Cuando Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que es posible que no se haga su voluntad en el cielo y en la tierra? Obviamente no. Claro que su voluntad se va a hacer en el cielo y en la tierra, ore o no ore, porque estamos hablando en ese sentido de la voluntad decretiva. Entonces, ¿cuál voluntad es la que estoy pidiendo que se haga en el cielo y en la tierra? Pues la voluntad de disposición. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Que lo bueno pase para nuestra vida, que ese buen sentir, ese buen anhelo de Dios se haga en nuestra vida. Entonces, no estamos orando conforme a una voluntad decretiva porque esa se va a hacer sí o sí. En esta semana hemos estado mucho orando por la vida de mi hermano Marquitos. Ustedes me han visto que he salido por las redes sociales en diferentes momentos pidiendo oración y orando por mi hermano Marquitos que sufrió un accidente muy grave. Cuando yo le digo, Señor, sana a mi hermano Marquitos, estoy queriendo cambiar su decreto. Él ya decretó si lo va a sanar o no. La cuestión es que yo no conozco ese decreto. Es algo secreto, es algo que está solamente en Dios. Él decretó lo que va a pasar y no va a pasar nada diferente a lo que él decretó. Así que yo no estoy orando para cambiar su decreto, porque ya su decreto está dado. Ahora, cuando oro así, estoy orando por la voluntad preceptiva, un poco. Porque mi hermano Marquitos, cuando estábamos haciendo esta oración, no era consciente. No podía hacer o dejar de hacer algo. No se trataba de que Dios hiciera que Marquitos se comportara de alguna manera. Y recuerde que la voluntad preceptiva habla de sus mandamientos, de su precepto. Entonces, conforme a qué voluntad estaba clamando o estoy clamando cuando clamo al Señor que lo sane, conforme a su deseo, porque el deseo en el corazón de Dios sí es sanarlo. Entonces yo le pido, Señor, haz esa voluntad de disposición en la vida de Marquitos. Que la voluntad de disposición tuya con respecto a él sea acorde a tu decreto. Porque yo no sé si el medio por el cual él determinó que su decreto en la vida de Marquitos se cumpla sean nuestras oraciones. Es posible. Es muy posible. Generalmente es así. Muchas veces las cosas que pasan, que han sido decretadas por Dios, tienen como propósito llevarnos a orar. Porque también por medio de la oración Dios ha decretado que se solucione. O sea, los medios también son decretados por Dios y ese es un tema supremamente importante. Entonces, nuestras oraciones, por ende, deben someterse a su voluntad, a su voluntad. ¿Y a qué voluntad? ¿A la decretiva? No, porque Dios ya lo decretó. Lo que va a pasar, va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿a la voluntad cuál? ¿A la preceptiva? Nos sometemos a su deseo. ¿Qué es lo que Él desea para nosotros? ¿Qué es lo que desea para nosotros? Él va a desear siempre lo bueno para sus hijos. Como todo padre desea lo bueno para sus hijos. Ningún padre desea lo malo para sus hijos. Sin embargo, a veces nos pasan cosas malas por su voluntad decretiva. De esto nos habla Santiago 4:15. Mire, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si ese es su buen deseo para con nosotros. Si esa es su disposición para nosotros, porque lo que queremos es que haga su disposición con nosotros. Puede ser que su disposición sea diferente a su decreto. Y nosotros entonces recibiremos lo que sea. Como le dijo Job a su esposa, recibimos del Señor lo malo y no vamos a recibir lo bueno.
¿Aceptamos solamente la cara y no aceptamos el sello? No. Este texto es muy aplicable a lo que tristemente hoy en muchas congregaciones se está enseñando. Dile al Señor, no acepto esta enfermedad. O no acepto un no por respuesta. No acepto. No acepto. Reclama tu bendición. Reclama tu sanidad. Es que tú no la has reclamado, por eso no la tienes. ¿No la has reclamado? O sea, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios algo? Perdón. Es que tienes derecho legal. Derecho legal, perdón. ¿Quién es el juez? Y no solo quién es el juez, sino quién es el legislador primario, para hablar en términos de jurisprudencia. El legislador primario es Dios. Él no solamente es el juez, él es el que inventó la ley y el que la cambia si quiere. Es Dios. No hay ley fuera de él. La ley se conforma a él. Las cosas no son buenas porque el Señor las desea. O no las desea el Señor porque son buenas. No. La paradoja de Eufitrón. ¿Sí? Las cosas son buenas o malas porque manifiestan la naturaleza de Dios. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios es malo. Todo lo que es conforme a la naturaleza de Dios es bueno. Las cosas buenas manifiestan la naturaleza de Dios. Entonces, mi hermano querido, por eso yo no puedo reclamarle nada, ni decirle que tiene que hacer esto o aquello, o reclamar mi derecho legal sobre alguna cosa. Nada de eso. Son falsas formas de oración, formas mentirosas que nos han enseñado en muchas iglesias para orar de esa manera. Y no es así como debemos orar. Debemos decirle, Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres, si está en tu buena disposición y en tu decreto que mañana hagamos esto o aquello, así será. Si no, no importa. Nos sometemos a tu voluntad. Si tú quieres, mañana haremos esto o aquello. Solo si tú quieres. Solo si tú lo permites. Solo si así tú lo dispones. De lo contrario, no. No piense que usted puede cambiar la voluntad de Dios. Otra frase muy común, creo que la dije en la prédica pasada es, o no me acuerdo si la dije, movamos la mano de Dios. Ora de tal forma que muevas la mano de Dios. ¿Tú puedes mover la mano de Dios? ¿Quién eres tú para mover la mano de Dios? Ni tú ni yo puedo mover la mano de Dios. Oro para que yo mismo y mi corazón se adapte a lo que ya es su voluntad, no para mover la mano de Dios. Si Dios hace algo es porque Él ya había decretado que iba a hacer algo por medio de mi oración, no porque yo moví su mano o lo convencí o después de una gran y elocuente oración Dios se puso a reflexionar y dijo, qué interesante lo que está diciendo mi hijo Edgar. Sí, claro que sí, tiene mucha lógica. Uy, sí, yo como que voy a hacer eso. No, me convenciste, Edgar. Qué buen orador eres. No, no se trata de eso. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque quiere y con quien quiere. Yo no puedo mover la mano de Dios. Dios es el que me mueve a mí. Son expresiones que no entienden el aspecto de la voluntad divina. Entonces, yo no oro para cambiar la decisión de Dios. Dios ya decidió. Yo oro para acomodarme a mí mismo a su voluntad y para poderla entender. En eso radica mi oración. Ahora bien, no hay contradicción alguna en Dios. Su voluntad decretiva asegura que su plan se cumpla. Cuando Él decreta algo, quiere decir que su plan se va a cumplir. Su voluntad preceptiva guía nuestra obediencia al cumplimiento de su plan. Esa es la decretiva, la preceptiva, perdón, la preceptiva. Y su voluntad disposicional muestra su carácter santo y compasivo frente a todos los hechos del mundo. Estas tres maneras de la voluntad divina se unen, se juntan, se manifiestan en una sola voluntad. Por eso es que no estoy hablando de que Dios sea como indeciso, ¿sí? O que tenga un problema de ser bipolar, que a veces sí quiere y a veces no quiere. No es eso. No es eso.
Las tres funcionan perfectamente porque es una sola voluntad. Una sola voluntad. Él ha decretado y ese decreto se regula por su precepto ante su disposición. Sé que es un poquito enredado, pero creo que podemos entenderlo. Ejemplo, el decreto de Dios. Dios decretó la cruz. Decretó la cruz. ¿Se complace en la cruz? Obviamente no, en la muerte de Cristo no. La cruz es lo más injusto que pueda haber. Es contrario a la naturaleza de Dios y sin embargo Dios la permitió. ¿Por qué? ¿Sí? El precepto es Dios prohíbe el homicidio y sin embargo decretó la cruz. En su voluntad preceptiva estaba en su mandamiento prohibido que se matara a alguien. Y más por medio de una cruz. Maldito todo aquel que muere en un madero. Su precepto era algo prohibido y él permitió que esto prohibido, esto pecaminoso sucediera por un bien más grande. ¿Cuál es ese bien? Pues lo manifiesta su voluntad de disposición. Él se complace en la salvación lograda en la cruz. Él no se complace en el sufrimiento de su hijo en la cruz, en ninguna manera. Él se complace es en la salvación que ese sufrimiento logró hacia todos aquellos que creemos en Jesucristo. Ahí está. Él decreta, él coloca un precepto y él tiene una disposición y un placer en todo lo que ha determinado. Las tres características de la voluntad de Dios actúan de esta manera en cada una de las cosas de nuestra vida. ¿Mm? En cada una de las cosas. Por eso no podemos aislar solamente una voluntad de Dios e ignorar todas las demás. No se puede hacer así. Ahora, en ese sentido, ¿podemos oponernos a su voluntad? ¿Puede el hombre estar contrario a la voluntad divina? Depende de qué estamos hablando. ¿Sí? Depende. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pareciera que se opusieron a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque el Señor quería juntar a Jerusalén como la gallina junta a sus polluelos, pero ellos se opusieron a la voluntad de Dios y no hicieron la voluntad de Dios. Eso es lo que le dice a uno generalmente un molinista o un arminiano. Se pueden oponer a la voluntad de Dios, pero porque entienden la voluntad de Dios en una sola dimensión. Si yo entiendo esto desde la voluntad disposicional, el Señor tenía la disposición, el anhelo, el sentir en su corazón que los habitantes de Jerusalén le siguieran, pero ellos apedrearon a los profetas. Él tuvo el anhelo y les dio todas las herramientas enviando profetas, pero al mismo tiempo él había decretado que así no fuera. Al mismo tiempo él sabía que Jerusalén tenía que rechazarlo y que tenía que rechazar a Cristo, como efectivamente sucedió, porque si no hubiera pasado eso, pues la cruz nos hubiera dado, y si la cruz nos hubiera dado, la salvación nuestra nos hubiera dado. Así que lo que nos muestra realmente este versículo no es que el hombre pueda oponerse a la voluntad decretiva de Dios, sino más bien nos está mostrando la voluntad disposicional de Dios al querer juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero al mismo tiempo nos evidencia que la voluntad de disposición de Dios no es exactamente igual a su voluntad decretiva. No necesariamente. Ellos no quisieron, no quisieron. Él quería desde una disposición, pero al mismo tiempo no quería desde su decreto, porque había un plan más grande que tenía que cumplirse. ¿No les ha pasado eso? Que uno quiere pero no quiere, porque hay algo mejor que yo quiero que se realice. Es que a quienes les cuesta entender esto y sufren entendiendo esto, lo hacen porque pues no lo ponen y no lo aterrizan también en la vida diaria nuestra, porque a nosotros nos pasa exactamente igual. Ponía yo el ejemplo, y no sé si lo puse en alguna de las clases anteriores sobre voluntad divina. Digamos, yo quiero, anhelo, está en mi disposición dormir hasta tarde, mi voluntad disposicional.
pero me levanto muy temprano a irme a trabajar. Mi voluntad decretiva. ¿Qué me hizo a mí irme a trabajar en vez de quedarme durmiendo si lo que quería realmente era quedarme durmiendo? Pues la voluntad preceptiva, el precepto, el mandato. Si no trabajo, no como. ¿Se dan cuenta cómo la voluntad preceptiva regula la voluntad decretiva y la disposicional? Aunque en mi corazón anhelaba quedarme en la camita, mis actos fueron contrarios a eso. Me levanté tempranito a trabajar, porque el mandamiento me lleva a la justicia. El que no trabaja, que no coma. ¿Sí o no? Exactamente lo mismo que pasa en Dios. Dios anhelaba juntar a Jerusalén como la gallina junta sus polluelos. Voluntad disposicional. Pero ellos no quisieron. Voluntad preceptiva. ¿Y qué pasó al fin? El juicio vino contra Jerusalén. Voluntad decretiva. ¿Se opusieron entonces ellos a la voluntad de Dios? Sí y no. ¿Se opusieron a la voluntad preceptiva de Dios? Claro que sí. ¿Puedo oponerme a la voluntad preceptiva? Sí. ¿Puedo oponerme a la voluntad decretiva? No, porque ya Dios lo ha decretado. A Dios lo decretó. ¿Puedo oponerme a su voluntad de disposición? Pues no quiero. ¿Quién se va a querer oponer a la voluntad de disposición si la voluntad de disposición es incluso que el impío se salve? O sea, pues, nadie quiere oponerse a la voluntad de disposición del Señor. Es lo que el Señor ha dispuesto y parte de su bondad y de las mejores cosas para todos. ¿Me entiende el ejemplo? Entonces, volvemos. ¿Me puedo oponer a la voluntad de Dios? Sí y no. Podemos oponernos a su voluntad preceptiva, pero no a la decretiva, ¿sí? El pecado de Adán, Judas o nuestro hacen parte de la voluntad, ¿sí? Hacen parte de la voluntad de Dios decretiva, pero no de la voluntad preceptiva ni de la voluntad de disposición. Dios en su naturaleza no quería que Adán pecara, no quería que Judas pecara o no quiere que nosotros pequemos, pero decretó permitir ese pecado, ¿sí? Y lo permitió con un fin más grande: crear un pueblo que glorifique a su Hijo. Siempre ha sido ese el fin. Entonces, en un sentido decretivo, sí es voluntad de Dios que el hombre peque, pero no en un sentido preceptivo y tampoco de disposición. ¿Me entienden un poquito? Sé que es complejo, sé que generalmente a uno no le enseñan mucho en la iglesia alrededor de este tema. En tercer lugar, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Posibles formas para conocer la voluntad de disposición. ¿Cómo vamos a conocer el sentir bueno de Dios para nuestra vida? ¿Cómo saber lo que Dios realmente quiere para nosotros, lo que Él ha dispuesto para nosotros? Bueno, los seres humanos han inventado formas para conocer la voluntad de Dios. La iglesia romanista usaba en la Edad Media algo llamado la lectio divina, que fue inventada por un hombre llamado Benito de Nurcia. ¿Qué era la lectio divina? Primero se leía la palabra, luego se meditaba en la palabra, luego se oraba a través de la palabra y luego se contemplaba. Eso quería decir como entrar en una meditación para escuchar dentro de sí mismo la voz de Dios y que Dios le dijera cuál era su voluntad de disposición. La lectio divina. ¿Sí? ¿Funciona la lectio divina? ¿Es leer la Biblia, meditar en la Biblia, orar y contemplar? ¿Cómo escuchamos y cómo entendemos y cómo conocemos la voluntad de disposición de Dios para nuestra vida? Bueno, no. No, ¿por qué? Porque no se trata de ponerme a meditar a ver qué siento en mi corazón y qué es lo que Dios me dice que quiere que yo haga en su voluntad de disposición. No, porque cuando hacemos eso estamos escuchando en nuestro corazón y no lo que la Biblia dice. ¿Sí? La versión evangélica de esta lectio divina es lo que hoy conocemos como, o lo que a uno mucha gente le dice cuando uno quiere tomar una decisión, ¿cierto? ¿Me caso o no me caso? Y a uno le dicen, ¿sientes paz en tu corazón con esa decisión? Ah, ¿siento paz o no siento paz? A ver, ¿qué siento? Si yo siento como paz, entonces cásate.
Es básicamente la versión evangélica de la lectio divina. Contemplemos dentro de nosotros para encontrar la voluntad de disposición de Dios para nuestra vida. No, mi hermano, no. No se trata de sientes paz en tu corazón. No. Nada en la Biblia me lleva a escuchar a mi corazón. Al contrario, la voluntad de Dios no está dentro de nosotros. Porque el corazón es engañoso. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿A quién conocerá? La voluntad decretiva es secreta, pero podemos conocer lo que Dios ha dispuesto en su buena voluntad para nosotros. Pero conocer eso no es por medio de sentir paz en el corazón o sentirme bien o sentirme en paz con estar en este trabajo o en este otro o sentir paz de casarme o no casarme o sentir paz de esto o aquello. No, la paz no es una herramienta de evaluación alrededor de si eso no es voluntad de Dios algo, porque tu corazón te engaña. Tu corazón en el fondo quiere hacer lo que quiere hacer conforme a tu naturaleza, que aunque ha cambiado, aunque es una naturaleza renacida, nacida de nuevo, todavía tiene resquicios de la vieja naturaleza humana caída y pecaminosa, porque aún estamos en esta carne, dice Pablo, y mientras estemos en esta carne, aún estamos en la lucha para vencerla. Así que nuestro corazón no nos va a decir lo que Dios realmente tiene para nosotros. No. El corazón entonces no es una forma de medir la voluntad divina. Entonces, ¿cómo sé la voluntad de disposición? Hay gente que le dice a uno, si Dios abre las puertas, entonces es voluntad de Dios. ¿Me caso? Si todo se apareja para que se case, eso es voluntad de Dios, ¿sí? Eso dice la Biblia. Que si todo se apareja, entonces ahí fue voluntad de disposición. Eso es lo que Dios ha dispuesto en su buena voluntad para con nosotros. No, mi hermano, tampoco. Jeremías no, Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y eso qué tiene que ver? A Job se le abrieron todas las puertas, hermano, para hacer todo lo contrario a la voluntad de disposición que Dios tenía para él. ¿Qué había dispuesto Dios para Job? Para Jonás. Me confundo entre Job y Jonás, discúlpeme. Y Jeremías, ahora los enredé a todos. ¿Qué tenía dispuesto Dios para Jonás? Que Jonás fuera a predicar a Nínive. Pero Jonás no quería. Escuchó su corazón, supongo yo, y se fue calladito para Jope. Justo, había un barco ahí. Y justo, el barco iba para Tarsis. Y justo, le dejaron entrar. Todo se aparejó perfectamente para que él estuviera en contra de la voluntad de Dios. Consecuencia, una tormenta, todos a punto de morir y no le quedó otra que hacer la voluntad de Dios, preceptiva. Porque esa voluntad que hizo fue preceptiva, fue el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios fue, ve y predica en Nínive. Esa era la voluntad preceptiva de Dios. Y él en su rebeldía se fue en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Y todo se le aparejó para irse en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, que las puertas se abran y que las cosas se den, no necesariamente nos evidencia que eso es voluntad de Dios. No necesariamente. Por eso, hermanos, cosas como si todo se da es porque fue voluntad de Dios, no es un criterio de evaluación tampoco. Ni el corazón ni esto. No. En tercer lugar, hay gente que dice, no, yo puedo conocer la voluntad de disposición de Dios o la voluntad de Dios porque ni siquiera saben que existe la voluntad de disposición. Puedo hacer la voluntad de Dios si escucho al profeta, al apóstol. El que nos da a conocer la voluntad divina es el profeta o el apóstol, porque la Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí dice, hermano, ahí dice, por eso es que necesitamos profetas, porque todo lo que Dios ha determinado en su voluntad para nuestra vida nos tiene que ser informado por un profeta. Eso es lo que los falsos profetas utilizan para engañar a la gente. Para hacer que la gente cree una dependencia de ellos. Y ellos no son capaces de tomar decisiones por sí mismos porque necesitan que el profeta les diga la voluntad de Dios. Hermano, Amós es escrito en un contexto de juicio en contra de Israel.
Si usted mira todo el libro de Amós, usted entenderá que lo que está diciendo Dios es que Él no trae un juicio sin antes advertir de ese juicio. Por eso dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. No quiere decir esto que Dios le revele la voluntad decretiva de Dios al profeta. No, no, no toda la voluntad decretiva. Por ejemplo, Dios le revela a Jonás, voy a destruir a Nínive. ¿Qué le está revelando Dios? ¿Voluntad decretiva? ¿Ha sido un decreto en la voluntad de Dios destruir Nínive? Sí. El Señor le está revelando a Jonás con esa profecía su voluntad disposicional. Él estaba en la disposición de destruir Nínive, pero él había decretado que esos ninivitas se arrepintieran. Eso es lo que se llama una profecía condicional, de la cual Jeremías también nos habla. Es decir, por haber incumplido la voluntad preceptiva de Dios, este pueblo como consecuencia debía ser destruido. Pero como condición, si el pueblo se arrepentía, Dios perdonaba a esos en ese momento. Y es exactamente lo que pasa. Así que no es que la profecía de Jonás haya fallado, en ningún caso falló. Jonás está dando a conocer la voluntad disposicional, no decretiva, en un contexto de condicionalidad de la obediencia, en un pacto condicional, aunque los ninivitas no estaban dentro de ese pacto y aún así Dios decretaba cosas contra pueblos que ni siquiera eran el suyo. Y esos pueblos que ni siquiera eran Israel podían arrepentirse y Dios tenía misericordia. O sea, es muy interesante cuando uno analiza los detalles de todo el evento de Jonás. Pero lo que Dios le habló a Jonás fue precisamente sobre eso, esa voluntad de disposición. Lo que no le dijo es que los iba a perdonar. Eso era su voluntad decretiva. Así que no necesariamente todo el secreto de Dios es conocido por el profeta. Ahora, siempre está hablando ahí de un juicio. Dios habla, Dios no hace nada, no emite un juicio en contra de los pecadores sin antes advertir sobre ese juicio. Eso es lo que está diciendo Amós 3:7. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos de los profetas. Quiere decir que Dios no emite un juicio contra un pueblo sin antes advertir a ese pueblo por medio de los profetas. Y es lo que pasa con nosotros. Estamos advertidos sobre el juicio que viene. ¿Cuál juicio? El juicio final. Estamos advertidos sobre el juicio final. Viene el juicio final en contra de nosotros. Estamos advertidos. Y no va a venir sin antes advertirnos, y ya nos advirtió. O sea, que va a venir. Ahí no está diciendo que para que usted escuche la voluntad disposicional del Señor, necesita un profeta que le muestre, que le diga, sí, hijo, cásate con ella, sí, hijo, toma este empleo, sí, hijo, haz esto, o haz lo otro, o haz aquello. No. Esa es una mala interpretación del texto que utilizan los falsos profetas para hacer que la gente dependa de ellos. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Cuarto, la Biblia nos enseña que hoy Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo conozco la disposición de Dios para mi vida? Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo conocemos hoy eso? Por la palabra, por su Hijo, por la revelación, por la palabra de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo sé yo si tomo un trabajo o no tomo el trabajo? ¿Cómo sé yo cuál es la disposición de Dios si quiere que deje mi trabajo anterior y tome el nuevo trabajo? Pues porque usted toma la Biblia, ve los principios generales de la Biblia, evalúa a través de esos principios generales su caso y usted toma la decisión. No, yo quiero que Dios me diga cuál es su voluntad. Usted decide, usted tiene libertad en Cristo, es alguien capaz de escoger conforme a lo que la Biblia le enseña. Si es un trabajo bueno, donde usted puede dedicar más tiempo al Señor y a su familia, entonces usted sabrá, este trabajo es el que el Señor quiere. Pero es que sí, este trabajo es bueno, voy a ganar más, pero no voy a poder ir a la iglesia. No, 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 porque trabajan los domingos. ¿Qué cree entonces? ¿Qué cree? ¿Será voluntad de Dios que usted deje de ir a la iglesia?
pero voy a ganar más. ¿Y me entiende? Cuando usted evalúa a través de la escritura, usted se da cuenta. ¿Debo casarme con esta mujer? Estoy locamente enamorado de ella. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Me debo casar con ella? Llevamos ya unos 3 años de conocernos y mes y medio de noviazgo. ¿Debo casarme con esta mujer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Esa mujer es cristiana? ¿Es una verdadera cristiana? ¿Ha dado fruto de su cristianismo? ¿Es usted capaz de sostener un hogar? ¿Tiene usted los recursos? ¿Tiene usted la madurez? Usted comienza a mirar todos los principios de la Biblia alrededor del matrimonio, el desposamiento, y entonces usted lo compara con su realidad y usted decide. Y déjeme decirle que ese parámetro general de la Biblia es lo suficientemente claro para tomar decisiones conforme a la voluntad de disposición del Señor. Porque la decretiva se va a dar. Usted se puede casar mal y eso fue decreto de Dios. Por ejemplo, usted se casa con una persona y resulta que el matrimonio es un desastre. ¿Fue voluntad de Dios o no fue voluntad de Dios? Sí y no. Sí fue voluntad de Dios en el sentido de que Dios decretó que usted se casara mal. ¿Sí? No fue voluntad de Dios en el sentido de que usted desobedeció un principio bíblico o algunos más. Tuvo intimidad antes del matrimonio, por ejemplo. Quedó embarazada la muchacha, por ejemplo, antes de casarse. Entonces usted estuvo en contra del principio bíblico y ahí no fue voluntad de Dios. Sí y no. ¿Mm? La disposición, la voluntad de disposición en ese caso, ¿cuál era? Pues que usted meditara la palabra y tomara una decisión correcta y obedeciera la voluntad preceptiva. Pero Dios había decretado y permitió que usted la desobedeciera. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez usted tampoco. Tal vez lo sepan muchos años después cuando mire el pasado y diga, ah, ya entendí. Porque así es como suele pasar. Así que no es tan fácil hablar de la voluntad de Dios. Ahora, no necesitamos conocer la voluntad decretiva de Dios. Solo la preceptiva. Esa es la que necesitamos conocer. Porque esa nos muestra la disposición de Dios para con nosotros. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Necesito saber qué va a pasar conmigo en el futuro. Mire, hay algo que los seres humanos buscamos desesperadamente, conocer el futuro. ¿Se ha dado cuenta? Ay, léame la mano, léame el tabaco, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Mi matrimonio va a fracasar o no? ¿Será que la empresa va a seguir adelante o va a quebrar? Ay, yo quiero saber qué va a pasar con mis hijos, para dónde van a coger, qué van a hacer. No, mi hermano querido, no. Usted no necesita conocer su futuro. No tiene la mínima, la más mínima necesidad de conocer su futuro. Usted lo que necesita es conocer el presente. Usted lo que necesita es conocer el precepto de Dios para su vida, el mandamiento de Dios para su vida. Deje de preocuparse tanto por qué hará Dios en el futuro y preocúpese por lo que Dios está haciendo ahora en su vida, cómo Dios lo está llevando a arrepentirse, cómo Dios lo está llevando a actuar conforme a la palabra y a seguir los preceptos de las escrituras. El hombre siempre está pensando, ¿qué será de mi futuro? Y no se da cuenta que es con nuestras decisiones presentes que estamos caminando hacia el futuro. Cada decisión que tomamos en el presente es un paso hacia una dirección en el futuro. Por lo tanto, preocúpese por el ahora en vez de preocuparse por el qué pasará después. Estoy tomando ahora la decisión correcta, bíblicamente. Estoy siguiendo el consejo de Dios. Estoy siguiendo el mandato de Jesucristo. Conozco los principios bíblicos que enmarcan la decisión que debo tomar y los comparé con la decisión que debo tomar. O la estoy tomando porque siento paz. O la estoy tomando porque se dieron las cosas. O la estoy tomando porque así me dijo el profeta. O estoy tomando la decisión porque así me enseña la palabra. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Para finalizar,
Aplique el principio general de la Biblia de manera específica. Tome lo que la Biblia dice y aplíquelo a su caso. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En toda decisión de su vida, tome el marco general de la Biblia y compárelo con lo que usted está viviendo para tomar una decisión asertiva. Número 2, escuche el consejo de personas llenas del Espíritu Santo para tomar decisiones conforme a la voluntad de disposición de Dios. Entonces usted tiene que escuchar siervos de Dios llenos del Espíritu Santo que lo guíen, que lo guíen. Ellos no toman la decisión por usted. Un verdadero consejero no le dice lo que usted tiene o no tiene que hacer. El verdadero consejero solamente le dice las consecuencias de cada una de las decisiones que usted posiblemente podría tomar. Pero es necesario escuchar siervos de Dios. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Quiere usted conocer la voluntad y disposición de Dios para su vida? Escuche a su pastor. Escuche a sus padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Átalas en tu cuello, dice la escritura. Pero como no escuchamos a nadie más sino a nosotros mismos y después nos quejamos porque nadie nos ayudó, la Biblia sí nos lleva a escuchar la orientación, la guía y el consejo oportuno de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, interprete las circunstancias bíblicamente. Las circunstancias sí nos dan un mensaje de lo que Dios quiere, pero no porque todas las puertas se abrieron, no necesariamente, sino las circunstancias deben ser interpretadas conforme a la Biblia. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. El Señor inclina a personas que están en poder o eminencia hacia ciertas cosas. Si usted ve que una puerta se abre, no necesariamente Dios le está diciendo entre por esa puerta. Usted tiene que evaluar esa puerta conforme a la voluntad del Señor. Y puede ser que Dios haya inclinado las cosas para que eso sucediera. Yo llegué aquí a los Estados Unidos por voluntad del Señor, no mía. Él abrió puertas, pero yo no entré por las puertas porque Él las haya abierto. No dije, como todo se aparejó, fue voluntad de Dios. No, 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 no. Oré, consideré los beneficios y también las desventajas que era venir aquí. Y habían bastantes desventajas, pero también bastantes beneficios. Y considerando eso conforme a la escritura, en medio de mi oración, y poniendo por sobre muchas cosas las ventajas del servicio y la adoración a Cristo, entendí que era voluntad de Dios que estuviera acá. Y ha sido una bendición en muchas cosas, en la mayoría de cosas, en las cosas que importan. Así que tengamos cuidado al interpretar las circunstancias. Bueno, podríamos seguir ahí, pero voy a dejarlo por ahí en el día de hoy. Y quiero pedirle ahora que me acompañe en oración. Tal vez usted ha estado pensando, ¿será voluntad de Dios que haga esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Hoy vamos a decirle, Señor, háblanos, enséñanos cuál es tu buena disposición para nosotros. ¿Qué es lo que quieres en tu voluntad de disposición que nosotros hagamos? Porque la decretiva es inevitable y la preceptiva la conocemos claramente por las escrituras. Pero tu disposición para nosotros es lo que queremos saber. ¿Qué queremos saber? Pues queremos saber, Señor, exactamente qué decisiones tomar. ¿Estás pensando en casarte? Vamos a orar por eso. ¿Estás pensando en separarte? Vamos a orar por eso. ¿Estás pensando en un nuevo empleo? ¿Estás pensando tal vez en tomar una decisión de cambiar de lugar de vivienda, de casa, en un nuevo negocio? Pues vamos a colocar todo eso en las manos de la voluntad de disposición del Señor, para que lo que Él decida sea conforme a nuestra decisión y de bendición para nuestra vida. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Te damos gracias, Señor, por estar en tu presencia y aprender este tema que rara vez se enseña en las iglesias. Ayúdanos a entender cuál es la buena voluntad
de disposición tuya para nosotros. Hay personas acá que están tomando decisiones, que tienen que tomar decisiones que van a ser sumamente importantes para el resto de sus vidas. Señor, guíales, Señor, oriéntales, Señor, enséñales a tomar una decisión correcta. Señor, no nos permitas tomar decisiones contrarias a tu maravillosa voluntad de disposición. Ayúdanos a acomodarnos a tu decreto y aun cuando nosotros nos equivoquemos en las decisiones, ayúdanos a entender por qué permitiste que nos equivocáramos. Ayúdanos, Señor, a comprender hacia dónde quieres tú encaminar nuestra vida. Ayúdanos a comprender hacia dónde quieres llevarnos con cada decisión que permites que tomemos. Pero no queremos tomar decisiones por capricho, no queremos tomar decisiones porque sentimos paz en el corazón o porque algún profeta nos dijo o simplemente porque vimos todas las puertas abiertas y entramos por cualquier lado. Queremos tomar decisiones conforme a tu palabra, conforme, Señor, a la medida de lo que la Biblia nos enseña. Ayúdanos entonces a conocer más la Biblia para poder medir nuestra experiencia en este mundo con lo que dice la Escritura alrededor de cómo debemos vivir la vida y qué decisiones son las correctas y cuáles no. Por eso colocamos todo en tus manos y en tu presencia. Dependemos de ti y te suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber estado con nosotros. Recuerden, hermanos queridos, en el día de hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y recuerden también, mis hermanos, que tenemos videos martes, viernes y domingo. Todas las redes sociales de Biblia Libre en Instagram, en TikTok, en Facebook, Edgar Escobar y el fanpage Edgar Escobar. Todas nuestras redes están a su servicio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y también quiero invitarlos a la conferencia Después de las Tinieblas Luz, entre el 1 de octubre y entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Después de las Tinieblas Luz en la iglesia Champion Family Conroe, con otros 4 pastores, 2 días de conferencias, de talleres. Va a estar sencillamente espectacular. Vamos a aprender muchas cosas, muchas cosas. Así que todos cordialmente invitados para ser edificados en Después de las Tinieblas Luz. Todos los que estén por aquí en Houston o en sus alrededores. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí. En Buenos Días, Maestro. Ah, no, Buenos Días, Maestro, no. En Biblia Libre. Ya se me confunden tantas prédicas.